El tema de la salvación es algo complicado para la persona que le es difícil creer, ¿sí? Que le es difícil creer. Ahora, desde Abraham, desde Moisés, desde Noé, el tema está enfocado en la fe. O sea, Dios nos dio a nosotros una salvación por fe porque el ser humano no podía ser santo, no podía ser perfecto, exigiéndonos Dios una santidad, exigiéndonos Dios una perfección, exigiéndonos Dios una justicia. No podíamos, ya que el ser humano, por su caída desde el huerto del Edén, está entregado a una condición pecaminosa. De igual manera, lo que nosotros comenzamos a ver a través de la promesa que Dios hace a Abraham fue bendecir a toda la humanidad a través de él. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero lo que Dios estaba introduciendo era la promesa de nuestro Señor Jesucristo, en quien serían benditos todas las naciones de la tierra. No es en sí, en Abraham como tal, sino en aquella promesa que Dios da a Abraham, el cual es el Hijo. Entonces el hijo representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando miramos la vida de Abraham, obviamente, y lo que el Señor nos hablaba ahorita, Daniel nos hablaba sobre David y sobre Abraham, es muy importante aclarar que los dos personajes más débiles en las escrituras del Antiguo Testamento son David y Abraham, pero también son considerados desde el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2, como un baluarte, una columna para la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Viene de la descendencia de Abraham, padre de la fe, y la descendencia de David, obviamente, como legislador y rey. Entonces, Dios nos está enfocando a una salvación a través de la escritura, en una salvación por la fe, no por las obras. Obviamente que si nosotros comenzáramos aquí a hablar de nuestra condición humana, ninguno de nosotros sería perfecto. Teniendo en cuenta que es por la fe, comenzamos a hablar varios versículos, como es el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué viene? Si una persona no sabe qué es la fe, entonces le va a quedar complicado y difícil creer. La palabra fe representa que yo ya no voy a creer a algo que yo siento, veo, sino que voy a creer a algo que es invisible, ya que toda la creación fue hecha de aquello que no podía yo ver. De igual manera, nos narra el libro de Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios nos está diciendo que la única manera de creer es creer a la palabra visible por medio de la cual fue establecido una salvación, ¿sí? Que está en su palabra, es un tesoro escondido. De acuerdo a ello, entonces podemos hablar sobre Abraham, que Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe, ¿cierto? No por la carne, no por las obras de la carne, porque si Abraham tuviera que gloriarse por las obras de la carne, no sería para con Dios, sería para con la humanidad. Pero Dios le está diciendo a Abraham que él fue justificado, Abraham fue justificado por la fe. Y narra dos versículos en Romanos capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5, donde nos dice que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra. ¿Quién es aquella persona que no logró obrar, que no logró agradar a Dios por medio de la obra? Es aquella persona que quedó en una posición incondicionada para ser santo, justo y perfecto. Entonces a esa persona Dios le quiere dar la salvación ¿qué? Gratuita, le quiere dar una santidad gratuita, le quiere dar una justificación gratuita, no por méritos, sino porque le plació a él, le decidió él de dársela a nosotros. De acuerdo a ello, ya vemos entonces varias partes de la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento da las salvaciones por gracia. O sea, le dice en Marcos capítulo 2 a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y esto chocó en los escribas y fariseos cuando tenían un pensamiento de que ninguna persona puede ser libre de pecado solamente por la palabra de un hombre, sino que tenía que hacer un sacrificio, una expiación del pecado. Entonces, de acuerdo a ello,
Eh, de acuerdo a ello, vemos que Jesucristo le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, y le dice al malhechor en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios a través de nuestro Señor Jesucristo está dando esa salvación gratuita por gracia. Y hay un pasaje de la Biblia muy viciante, que es el libro de San Lucas, capítulo 10, donde nos habla desde la parábola del hombre asaltado por los ladrones, del versículo 30 al 35, donde había un hombre que vivía en Jerusalén y él viviendo en Jerusalén descendió hacia Jericó y descendiendo hacia Jericó, ¿cierto? Dice que cayó medio muerto por unos ladrones que le despojaron dejándole medio muerto. De esa manera podemos ver que había este hombre que estaba viviendo una vida supuestamente tratando de agradar a Dios en Jerusalén, Jerusalén donde no hay prostitución, Jerusalén donde no hay pecado, digamos, hay una vida religiosa, digámoslo así, y viene hacia Jericó, viene a satisfacer su deseo carnal hacia Jericó, pero viniendo los ladrones lo dejaron en una posición medio muerto. En esa posición medio muerto, pasó el sacerdote, pasó el levita que le exigía las obras, que le exigía eso, pero ya no podía hacer obras porque estaba medio muerto. ¿Qué quiere decir? Que él ya no podía hacer nada, pero vino un samaritano. Un samaritano lo curó, lo vendó, lo llevó en su cabalgadura, lo dejó en el mesón y pagó 2 denarios, ¿sí? Hasta su regreso. Esta parábola que nos habla San Lucas capítulo 10 del 30 al 35 nos está reflejando la obra de gracia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo mismo respondo la pregunta que me hago y digo, ¿qué hizo el hombre medio muerto? ¿Se sanó a sí mismo? ¿Caminó para ir al mesón? ¿Qué hizo ese hombre medio muerto? ¿Se vendó a sí mismo? ¿Se curó y a sí mismo se pagó? No, no hizo nada de eso. Él no hizo nada de eso, sino que recibió la ayuda 100% del samaritano. Ahora, como les acabo de decir, venía de Jerusalén, era judío, era religioso, pero él para aceptar la ayuda del samaritano, fácil o difícil, era difícil recibir la ayuda de un samaritano para él. Pero ¿cómo pudo recibir estando en la posición de medio muerto? Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11 dice que él por medio de la ley, ¿qué halló? No halló la vida. Él pensaba que iba a hallar la vida, pero halló fue la muerte. Y es en esa posición de medio muerto donde puede él reconocer la gracia de Cristo. Por eso mientras que él mora en este cuerpo, sí, miserable de mí. Pero que gracias a Dios, ¿cierto? Que los versículos y capítulos no existían en aquel momento, sino que la escritura era de corrido. Tenemos que entender que el libro de Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 al 3, está explicando por qué el apóstol Pablo pudo ver una condición totalmente diferente. Ninguna condenación tengo en Cristo. ¿Por qué pudo decir esa palabra? Porque él, si vive según su mente, es carnal. Si vive según su mente, es miserable de mí. Pero gracias a Dios que ya no vivimos con nuestra propia mente, sino vivimos bajo la mente de nuestro Señor Jesucristo, y bajo esa mente de nuestro Señor Jesucristo no hablamos nuestra propia justicia, no hablamos nuestro propio razonamiento, sino hablamos conforme al Espíritu de Dios que habita en nosotros, ¿sí? Porque si seguimos hablando conforme a la corriente del mundo, pues lo juzgaríamos los unos a los otros. Pero gracias a Dios por la palabra que tenemos, por el evangelio que tenemos, que podemos juzgarnos no bajo bajo la mente carnal, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquel hombre fue llevado al mesón, fue curado, fue vendado, fue llevado al mesón y él recibió ¿qué? La gracia. Ahora, Romanos 4, 5 dice, ¿quién se le da esa gracia? Al que no obró, o sea, a esa posición de medio muerto. ¿Sí? A esa persona que dice, yo soy José y estoy muerto, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, si yo no puedo hacer nada, voy a pedir auxilio, voy a pedir la ayuda y la voy a recibir 100% toda. Ahora, exacto, ya. La Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 7, en el versículo 21 al 23 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que puede entrar al reino de los cielos no es el que saca demonios, hace milagros y vive una vida religiosa, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También nos dice el libro de San Juan,
9:31, que Dios no oye al pecador, pero el que hace la voluntad, vuelve y nos repite, San Juan 9:31 vuelve y nos repite, pero el que hace la voluntad, a ese oye. Entonces, cuando encerramos eso, ¿quién es el que hace la voluntad? Entonces vamos a encontrar en San Juan 6, versículo 40, que el que hace la voluntad es aquel que ve al Hijo y cree en él. ¿Sí? Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo que le ha justificado, que le ha perfeccionado, que le ha santificado, él podrá verle en el día postrero, en el día del Señor. ¿Sí? Y hay otro versículo más, San, Hebreos 11, Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, no fue nuestra voluntad ser santo, no fue mi decisión ser perfecto, fue la voluntad de Él, le plació a Él, fue el querer de Él. Por eso la salvación no es un don, no es una gracia, es primero la gracia, fue la gracia que recibí y al yo recibir esa gracia se manifiesta una fe. ¿Sí me entiende? Se comienza a manifestar una fe y esa fe trae consigo unas obras. Ya, yo no puedo pensar que una persona va a ser justificado para seguir pecando, una persona va a ser santificada para seguir pecando, una persona va a ser perfeccionada para seguir pecando, sino que entiendo, ¿cierto? Por medio de la escritura, que somos ahora partícipes, somos uno del Señor. Alguien ahí en el texto, en el chat, colocó un versículo en el libro de Romanos 11:16, que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, para yo introducirme o estar dentro de la rama santa, dentro del árbol santo, yo fui desgajado del olivo silvestre e injertado en el nuevo olivo. Entonces, no es que yo diga que soy santo con soberbia, no es que yo diga que soy santo con altivez, no es que yo diga que soy perfecto con altivez, sino que me he humillado a la palabra de Dios, me he humillado a la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y exige una obediencia. Aunque Dios nos dice que todos somos desobedientes y que ninguno puede agradar a Dios, sí espera una obediencia al momento de humillarnos. Por eso dice, gracias a Dios que habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una humillación, una humillación, no, una obediencia que proviene de la fe. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, ve y ofréceme a tu hijo Isaac, él obedeció, pero ya Abraham tenía la fe, había visto, fue por Dios, entonces viene una obediencia de ahí en adelante por la fe, producto de la fe, ¿sí? Ya los discípulos comienzan a anunciar el evangelio sin importar que vayan a morir, que vayan a perecer, porque hay una obediencia por encima de mi condición, hay una obediencia a aquel que padeció por mí. Antes Pedro no podía ser obediente, antes le negó 3 veces, pero después Pedro sí está predicando el evangelio, no importa que lo maten, no importa que perezca, está predicando el evangelio. Eso quiere decir que sí hubo una obediencia de producto de la fe, ¿sí? Entonces, el centro del evangelio es la fe. Si yo no estoy viendo, si yo no estoy viendo la palabra con la fe, o si no estoy enfocado en la salvación por la fe, obviamente voy a ver mis defectos y mis errores. Y podría decir que Abraham y David no son salvos, pero es que nadie puede decir aquí que Abraham fue un pecador, porque fue justificado. Nadie puede decir aquí que David es un pecador, porque fue justificado. ¿Sí? Ah, pero es que David cometió muchos errores. Claro que sí, David cometió toda la cantidad de los errores que usted pueda contar, pero por encima de ese error está la obra de nuestro Señor Jesucristo, la fe de aquellos patriarcas que nos dejaron un camino para que nosotros pudiéramos entender la justicia de Dios. Gracias. Claro, hermano, Dios les bendiga. Escuchando un poco el tema, está bastante interesante. Es cierto que también soy un aprendiz, sigo aprendiendo, pero es cierto que también hay cosas que no sé, yo no sé si tú compartes, hermano, o sea, tú, no sé cuál es el punto en sí como tal. O sea, tú, hermano, personalmente piensas que un cristiano no puede llegar a pecar como tal, o cómo. O sea, digamos que en este caso, si tú, por ejemplo, mintieses, o si tú, por ejemplo, no sé, llegases a cometer
digamos, una mentira, por ejemplo, ¿qué para ti estarías haciendo en ese momento? Como expliqué desde un principio, la condición de la caída del ser humano desde Génesis capítulo 3 nos va a mostrar que Dios no se agradó, por eso sacó a Adán del huerto del Edén. No por la condición de mentira, no por la condición de ladrón, asesino, no por esa condición, por la única condición que desechó la palabra. ¿Sí? Utilicemos esa primicia para hablar. ¿Quién más desechó la palabra? Saúl desechó la palabra y fue desechado como rey. Hay un pecado superior a ese, Antonio, que es desechar la palabra de Dios. Hay un pecado superior a la mentira, el adulterio, la fornicación y el asesinato, que es haber desechado la palabra de Dios. Y desechar a Jesucristo es desechar al verbo hecho carne, o sea, desechar a la palabra de Dios. Después de que usted ya comprende que este pecado, o sea, está en el libro de Romanos, capítulo 14, 23, dice que el que duda sobre lo que come, eso le es pecado. O sea, hay que comenzar a centrarnos qué es el pecado y por qué la palabra de Dios nos dice que el justo no peca. El justo no peca porque mantiene su posición dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, es declarado justo, no bajo la justicia humana, obviamente no hay la justicia humana no se compara con la justicia de Dios, sino la justicia de Dios, aquel que recibe la palabra. Entonces, cuando ya tenemos esa primicia, ya respondo la pregunta. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho, no matarás. Ahí dice el mandamiento, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, pero yo digo que cualquiera que diga necio o diga pato a su hermano, quedará expuesto al mismo juicio de asesinar, de matar, ¿sí? Y ahora cuando usted lee en el libro de Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón o a su prójimo, digámoslo así, ya adulteró en dónde? En su corazón. Entonces, bajo estos versículos de Mateo capítulo 5, en la ley, ¿quién no adulteró y quién no mató en este mundo? Todo ser humano hizo el pecado. Entonces, ¿qué encontramos que quiere enseñarnos nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro Señor Jesucristo se lo dijo al intérprete de la ley. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Sí, 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 claro que sí. Ah, bueno, ¿qué dice la ley? Ah, no matarás, no robarás esto, eso. Ah, bueno, haz esto y cumplir y vivirás. Ay, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero es una mentira. Nadie puede cumplir ese mandamiento porque todos los seres humanos ya estábamos desde antes de la ley entregados a una desobediencia. Por eso cuando usted lee, Antonio, Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, habla que si cumpliere todos los mandamientos, bendito y bendito y bendito y bendito y bendito durante 14 versículos. Pero si desobedeciere a uno, faltase a uno de ellos, y ahí en adelante serías maldito, 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 maldito. Por eso Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que depende de las obras de la ley. Entonces ya estamos bajo maldición y necesitamos una redención y un nacimiento de nuevo. Necesitamos un nacimiento de nuevo y el nacer de nuevo en las escrituras es nacer de la palabra de Dios. ¿Sí? El primer nacimiento, que es el que hacemos a través de nuestros padres, nos entrega a una condición pecaminosa, pero el nacimiento que nuestro Señor Jesucristo nos da es a través de la fe en su palabra. Por eso cuando usted cita el libro de 1 Corintios 15, del 1 a 2 y 3, dice, el que permaneciere, el que guardase esa palabra, el que permanece hasta el fin es el que en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, que el justo, porque aunque cae, se levantará 7 veces, porque retiene la promesa, porque retiene la palabra de Dios. Entonces, después de que usted, Antonio, recibe la salvación, debe entender que debe tener un pastor y debe entender que aparte de un pastor, tener un rebaño. Entonces, para no caer, porque seguimos en este mundo de debilidad, necesitas la iglesia, que es el segundo punto que hablaba Lucas 10 en la parábola de el hombre asaltado por los ladrones. Fue llevado al mesón, que representa la iglesia, y el mesonero, que representa el siervo. Entonces, ellos dos, el mesón y el mesonero, representa el lugar de seguridad donde el justo podrá ser libre. Pero mientras que el justo quisiese vivir fuera del mesón, no podría, porque como decimos, si ahorita el hermano dice que es justo, en la calle, pues todo el mundo lo va a juzgar. Entonces todo el mundo lo va a condenar. Pero ¿en dónde no lo puede condenar?
dentro del evangelio, dentro de la iglesia, dentro de el siervo. Entonces necesitamos llegar a comprender que sí, Antonio, obviamente, yo no le puedo decir que en Mateo 5:28, 25, 28, yo no soy adúltero. Todos somos adúlteros, nadie puede decirlo. Pero ¿por qué no vivo conforme a esa naturaleza? Porque tengo un siervo, alguien quien sujeta. Y por eso cuando usted lee Proverbios y lee Deuteronomio, la ley comienza a hablar del asno que será atado, de ese pollino que sería firme, atado, o ese buey que siempre estaría ahí cerca a su amo. Porque ese buey es sombra de nosotros, que nos gusta acornear. Pero ¿cómo no podemos ser muertos si tenemos al dueño? Si tenemos un corral, el corral, un límite que se representa la iglesia. Entonces, de ahí en adelante el Señor nos dijo en el libro de San Juan, capítulo 17, que no nos dejaría solos, que nos enviaría el consolador y que también enviaría un pastor y que habría un rebaño y que en ese rebaño todos deberíamos ser uno, así como Él y el Padre son uno, todos fuésemos uno. Entonces, si una persona nos dice, pero es que es imposible dejar de pecar, ¿cómo no vamos a decir que no somos pecadores? Es que ya Dios nos mostró en una naturaleza que somos así, ¿sí? Y que Dios nos va a dar una salvación por medio de la promesa, ¿sí? Como lo dijo en el libro de Gálatas, ¿cierto? Por medio de la promesa. Entonces, en esa promesa de Dios nos mantenemos firmes hasta el fin, ¿sí? Y obviamente, Antonio, tenemos que ser unos heraldos para la sociedad y a través de ellos vean nuestras buenas obras para que también se conviertan. Entonces el apóstol Pablo dijo, todos los días muero, todos los días predico, y hay de mí sino predicar el evangelio. Entonces comenzamos a vivir bajo unas obras que ya Dios preparó para que a través de esas obras nosotros comencemos a ser luminares en el mundo. Ah, no, excelente, excelente. Ya, bueno, entiendo un poco, ¿no? Comparto algunas cosas, otras quizás no tanto. Bueno, hermano, yo sé que entiendo entonces que básicamente usted me dice que si yo, por ejemplo, miento, lo hago justo ahora, supongamos, entonces digamos que no sería una mentira como tal, o básicamente, o sea, a pocas palabras, ¿no? Porque me ha dado como 20 textos bíblicos y realmente, pues, concluimos entonces que un cristiano puede llegar a pecar o no. O sea, le explico un poquito más entonces, un poquito más. Si un cristiano en este momento dijera, hoy voy a mentir a ver si pierdo la salvación. La tierra es cuadrada. Voy a mentir a ver si pierdo la salvación. La tierra es cuadrada. El sol no es amarillo, el sol es azul. No, no es así. No es llegar y tentar a Dios y decirle, voy a mentir a ver qué pasa. ¿Sí? No es llegar y decir eso, hermano. Le voy a decir una cosa y es algo muy importante. Yo sé, ojalá tenga la Biblia ahí en la mano. Cuando Adán y Eva, yo le digo que fueron entregados a una desobediencia en el huerto, en Génesis capítulo 3, fueron entregados al mismo Satanás. Y siquiera el hermano me puede buscar el versículo de Romanos 1:28, donde dice, ¿qué dice Romanos 1:28? Hermano, léalo usted mismo para que este versículo nos ilustre desde Génesis capítulo 3 una condición a la cual nosotros no podemos vencer. Por eso era necesario que él viniese. ¿Qué dice Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este versículo de Romanos 1:28 se repite en Isaías capítulo 50, el 1 y 2, ¿sí? Y se va a confirmar dentro de todas las escrituras que había una fuerza invisible. Pablo lo dice, hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer aquello que yo no quiero, ¿cierto? Y que me arrastra a una condición que yo no quiero. Entonces, miserable de mí, bajo esta condición yo no puedo vencer, yo no puedo dejar de hacer aquello. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que ese pecado que viene de él no es de él. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Le hago otra pregunta, señor Antonio. ¿Quién entregó a nuestro Señor Jesucristo? A los fariseos. ¿Quién? Judas fue. ¿A qué? Pero si el hermano me acompaña a leer el versículo de San Juan capítulo 13, versículo 2, usted se va a caer de la silla si está sentado o va a quedarse, wow, ¿cómo así? Claro, ahora le entiendo, me va a decir usted. Juan capítulo 13, el versículo 2, hermano. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase.
Entonces, si yo vuelvo y pregunto, ¿quién entregó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted qué respondería, señor Antonio? Judas. ¿Qué voy a decir? Judas. Sí, Fue Judas usted va a que... responder Judas. Pero si en el ¿Y versículo quién fue? bíblico, si en el versículo bíblico que usted acabó de leer, el hermano acabó de leer, si usted lee, quitamos la palabra diablo, yo le podría aceptar a usted eso. Pero la Y qué Biblia es es muy diablo? clara. Y qué es diablo en el griego? Respóndame. El diablo es el opositor de Dios, el contrario, el enemigo. Es el ¿Sí? adversario, ¿no? Pero es una El palabra que también adversario. se utiliza, no sé si lo sabía. Ok, También se pero puede utilizar para alguien, ahí porque ese Pedro cambio. también le dijeron diablo. A Pedro también Ok, le dijeron diablo. ok. Y diablo Pero se lo significa dijo al ser adversario. humano. Entonces, si nos ponemos a decir que es el diablo literal, pues bueno, ahí la palabra Pues es adversario. pongámoslo así, Antonio, el adversario puso en el corazón de Judas. El adversario puso en el corazón de Judas que le entregase. ¿Sí? Si ese adversario no existiese, si ignoramos la obra del maligno en este mundo, pues obviamente tendríamos que seguir dando golpes de pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero el Señor no quiere que nos juzguemos a nosotros mismos porque no somos dignos de juzgarnos a nosotros mismos, no somos jueces de nuestros mismos pecados, no somos quienes podemos señalarnos a nosotros mismos ni señalar a los demás. Y es por eso que en San Juan capítulo 13, versículo 2, vemos al ser invisible que opera dentro de nuestra mente y nuestro corazón y nos hace hacer aquello que no queremos. Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, el versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. O sea, al caer de el huerto del Edén de Dios, significa que quedamos bajo una corriente invisible que nos arrastra a hacer aquello que nosotros no podemos. Y cuando nosotros no descubrimos ese mundo espiritual que nos arrastra, entonces nos vamos a juzgar. Por eso en nuestro Padre Celestial, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 33, dice que no juzga a nadie, sino que él ya justificó. Él no juzga a nadie. ¿Sí? Y el que se juzga a sí mismo, él mismo ya estará condenado. Entonces, lo primero que debemos descubrir es que quién te hace mentir, quién te hace robar, quién te hace hacer aquello. Si fuera rico, digamos, no robaría, pero hay condiciones a las cuales dice, me toca robar o me toca hacer esto, ¿cierto? O Pero sea, que el si que yo hago está algo que está mal, maquinando, o sea, escúchese, que si yo hago algo que está mal, yo hago algo que está mal, no lo hice yo, sino lo hizo el diablo, ¿no? Podemos decir entonces. entonces escúcheme bien, muy bien. Cuando usted dice que yo voy a mentir a ver qué pasa, yo voy a mentir a ver qué es esto, ya estás bajo una mentalidad retorcida. A ver, es curioso porque la Biblia justamente nos dice que aquel que no miente, aquel que no peca justamente hace Cristo mentiroso. O sea, yo decir que no peca, pues automáticamente yo digo que Cristo es un mentiroso. La pregunta es, y tenemos muchos ejemplos escriturales, y yo no sé cómo van a ser ustedes con los corintios, porque los corintios, el apóstol Pablo le dice santos en Cristo, santos posicionalmente, llamados a ser santos en la vida de experiencia. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto? Porque justamente los corintios se portaban de una manera desordenada. Los corintios llegaron a practicar el pecado. ¿Qué? Un cristiano puede llegar a practicar el pecado. Sí, tenemos ejemplos de los corintios, cómo se portaban, cómo decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de tal, yo soy de Apolo, ¿cierto? Y también, cómo los corintios también fueron, se emborrachaban en la cena del Señor, emborracharse, pecado también, y entre otras cosas más que el apóstol Pablo les denunciaba. Pero el apóstol Pablo cuando inicia la carta le dice santos, santos en Cristo posicionalmente, porque yo sí creo que nosotros somos santos en Cristo, para que la condenación, para no ir al infierno justamente, la ira de Dios caiga sobre nosotros, nosotros somos santos en Cristo, obviamente, en Cristo, gracias a Él, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a Cristo, en Él. Ahora, en nuestra vida de experiencia, en nuestro caminar cristiano, ¿cómo que no podemos pecar? Si el apóstol Pablo le dice santos, llamados a ser santos en el comportamiento, en la vida de experiencia. ¿Y qué? Fue tanto así que hubo hermanos también que practicaron pecados de muerte. Y Corintio es piedra de tropiezo para ustedes, porque Corintio también dice que muchos murieron. Esa palabra durmieron es una especie de suavizar de la palabra para decir que murieron en pecados. Muchos de ellos murieron en pecados, pero jamás le dejó de llamar jamás le dejó de llamarse santo, porque yo obviamente creo que la salvación no se pierde, pero hay que hacer un énfasis en la santificación posicional, la santificación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en el cual somos salvos.
Y obviamente nadie nos arrebatará de la mano de Dios porque estamos salvos en Cristo. Gracias a él, el hermano justamente decía la palabra tetelestai, justamente declarado justo ahí, ha sido pagada toda la deuda porque estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo que en la vida de experiencia no puedo pecar? ¿Cómo que no? Si Romanos capítulo 7, verso 21 al 23 dice, Pablo describe una ley en sus miembros que aún lo lleva hacia el mal. Es justamente, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido aniquilada, exterminada por completo. Nuestra naturaleza pecaminosa, como muy bien el hermano decía, está allí, está herida, está agonizante desde la palabra en griego, agonizante, pero no ha sido aniquilada, exterminada por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como cristianos alimentamos esta naturaleza pecaminosa, ¿qué? ¿Cómo la podemos alimentar? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos hablan de las obras manifiestas de la carne y las obras del espíritu. Ah, pero un cristiano no puede pecar, como dice Juan. Como yo le decía a la hermana allá abajo, lo que no peca es nuestra nueva naturaleza, que piensa en Dios, que está en Dios, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué? No puedo pecar. Lo que no peca es la nueva naturaleza, nosotros. Nosotros compartimos dos naturalezas y si nosotros nos entregamos a las cosas de la carne, está Gálatas capítulo 5 que dicen cuáles son las obras manifiestas de la carne. Justamente los fariseos cometían estas obras cuando los fariseos, por ejemplo, los que no son, porque hay que hacer un contraste, los que son hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, son contrastes que muchas veces no vemos. No, bueno, esto, lo otro, el que practica el pecado, tal cosa. Hay un contraste, se está hablando de los que son salvos y los que no. Pero si no lo vemos, podemos llegar a decir que un cristiano puede perder su salvación, cosa que yo no creo, obviamente. Entonces, está Gálatas capítulo 5, está Romanos y está muchos textos más. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 es el Evangelio. Y no hay condicional para ser salvo, la condicional es creer. No habla allí de obediencia o otra cosa. La obediencia es el resultado de haber creído, porque la fe proviene de Dios. La palabra arrastrado, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le arrastra. Eukúas en griego, nadie puede venir si el Padre no le arrastra hacia Cristo. También compartieron Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír ¿por dónde? Por lo que yo haga. El oír es por la palabra, por la escritura, por la palabra oída, la escritura. Esa es la palabra, no es la historia de Sansón, ¿no? El Evangelio, Primera de Corintios 15, capítulo del 1 al 4. Entonces, eso quería hacer énfasis. ¿Es posible que un cristiano pueda llegar a pecar? Yo creo que Corintios será una gran piedra de tropiezo para el que diga lo contrario. Bueno, entonces yo te hago una introducción. No sé cómo usted enfoca, no sé si tiene alguna teología o alguna doctrina sobre la cual se basa, pero hay que ver el proceso de la primera carta y la segunda carta de Corintios. Pablo llama a los corintios desde el primer versículo santos, no los llama pecadores. Y la encomienda, el primer capítulo de la carta de 1 Corintios es a una comunión. ¿Por qué? Porque no hay comunión en el problema de la iglesia de Corintios, y eso lo tienes que ver con Primera de Juan capítulo 1, donde dice que si no hemos pecado le hacemos a él mentiroso. Es porque tienes que aclarar muy bien el contexto de las cartas en cada uno para qué fue. Ya primero que fueron para iglesias ya justas, no para iglesias, o pues digamos, les digo, hoy en día esas congregaciones de pecadores. No, aquí hay una carta para un grupo de justos que están debilitados en su vida espiritual y su primera debilitamiento en Primera de Corintios, capítulo 1, dice aquí el versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Y esta palabra comunión se va a repetir en Primera de Juan, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero entonces en la iglesia de Corintios no había comunión porque unos seguían a Apolos, unos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas y otros seguían a Cristo. Entonces la comunión siendo con Cristo, ¿por qué está dividido Cristo? Entonces el apóstol Pablo ve una carnalidad dentro de la iglesia, es un seguimiento al hombre, un seguir al hombre. Parece que nosotros estamos viendo Primera de Corintios capítulo 5, donde un hombre se acuesta con la mujer de su padre, pero eso es el estado espiritual exterior, pero el estado espiritual interior es que en su corazón no puede tener la relación con Cristo por medio de la iglesia porque están divididos y Satanás vino para dividir. Satanás vino para dividir y cuando divide, pues obviamente él gana, ¿cierto? Entonces, ya cuando miramos todo el contexto, la primera carta, Pablo se trata de jalar a los corintios para que tengan comunión y en la segunda carta
Corintios exhorta. Por eso cuando usted va a ver los dos trasfondos, hace una exhortación a esa carnalidad. O sea que si un hermano quiere vivir como se le dé la gana, usted como pastor, como líder, debe exhortar al hermano. Y eso Pablo enseña a todos los otros, a Timoteo, a Tito, que exhorten porque se necesita la edificación, ¿sí? Y se necesita despojar de esa posición. Después de que ya comprendemos que Primera de Juan no está hablando, ¿sí? Primera de Juan no está hablando a una persona pecadora. Primera de Juan le está hablando a la iglesia en general, le está diciendo que dentro de la iglesia se han infiltrado algunas personas que no son salvas, pero que de boca dicen ser salvos, que de boca dicen decir no tener pecado, que de boca dicen no haber cometido errores. ¿Por qué? Porque el trasfondo de la carta nos muestra, para el primer siglo ya habían unos grupos filosóficos, los estoicos y también los gnósticos, que se habían introducido dentro de la iglesia, quienes consideraban que ellos ya son luz, que ellos ya son luz, y si luz no son, o sea, ellos dicen lo que es eso, lo que creo que escuché ahorita a alguien, dijo, no, es que lo que no peca es el espíritu, pero la carne sigue pecando, ¿entiende? Y eso es una aberración decir que es que la carne sigue pecando y que el espíritu es el que no peca. ¿Mm? No, porque cuando estamos hablando de que el cuerpo también ha sido tomado para el Señor, y el cuerpo también debe llevar un heraldo que es el evangelio, y debe ser ataviado con la justicia de Dios, con las vestiduras de santidad. Entonces, Primera de Juan aclara, los que están en luz son de Dios, los que están en tinieblas son de la oscuridad, del pecado, del maligno. Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si digo que estoy en luz, si digo que estoy en luz y vivo en el pecado, no soy de la luz, miento. Entonces, para llegar a comprender los versículos 8, 9 y 10, el versículo 5, 6 y 7 nos está aclarando que primero yo debo haber entendido que ya estoy en luz. Y si en luz, obviamente en Cristo Jesús. A Pablo también lo quisieron encasillar dentro del mundo del pecado. Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, que si por la mentira de él, dice aquí, Romanos capítulo 3, versículo 4, dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Pablo está diciendo en Romanos 3:4 que todo hombre es mentiroso y que la única manera de ser justificado es por medio de la palabra. Pero dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué iremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios cómo juzgó, cómo pudo poner a Jesucristo en la cruz por toda la humanidad, porque todos pecaron y todos mintieron. No hubo ninguna persona que no haya mentido. Pero el versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque Pablo fue juzgado como pecador, mas Pablo está hablando de una justicia. Entonces, en la iglesia de Corintios, la iglesia en el libro de Hechos y obviamente en el libro de Romanos, está enfocado a una comunión, a una unión de pensamiento, de doctrina, de fe, de gracia, de arrepentimiento que debe llevar el cristiano. Pero si nosotros, vuelvo y digo, no tomamos en cuenta la fe, pues vamos a mirar bajo la obra, y bajo la obra obviamente tendríamos que juzgarnos como pecadores, pero no nos juzgamos de esa manera porque Dios ya nos dio la fe. La única manera como el justo puede vivir en este mundo es por la fe, y si no puede vivir por la fe, pues será condenado. Para ir terminando entonces, finalmente, la respuesta es, ay, entonces, señor Antonio, entonces una persona puede vivir pecando después. No, no, porque Romanos capítulo 6, versículo 14, ¿cierto? Me dice que yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y al decir que estoy bajo la gracia, que es un don inmerecido, hay mucha interpretación de que puedo decir que puedo pecar como se me dé la gana. Pero el versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Pero el versículo 16 dice, no sabéis que si os sometéis a algo, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces depende a quién voy a creer, a quién me voy a atar, yo voy a ser esclavo, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Pero el versículo 17 y 18 dice, a quién yo he obedecido, pero gracias doy a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido. O sea, cuando obedecimos, cuando oímos, cuando se quebrantó nuestro corazón y escuchamos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, esa palabra es muy importante que se vaya con esta palabra. Ah, soy siervo de la justicia. ¿Qué significa siervo? Y Pablo lo dijo, yo soy siervo de Cristo. Siervo de Cristo significa esclavo del Señor Jesucristo. Y si esclavo, no puedo vivir como yo quiera. Pablo también muchas veces quiso ir a predicar donde él quería y el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, una persona que se hizo siervo, y aquí no estoy hablando de los pastores o evangelistas o ministros, sino todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos siervos de la justicia, y si siervos no tenemos nuestro propio camino. La palabra siervo en el Antiguo Testamento se tenía en cuenta que era siervo porque se había endeudado tanto, que no pudiendo pagar, se hizo esclavo de aquel deudor. Pero aquí significa que somos siervos de Cristo o siervos de la justicia, pues porque le debemos todo. Le debemos todo, es todo, mis hijos, mi familia en este mundo y lo que falta en el reino de los cielos, que es todo eso se lo debo. Y por eso yo soy siervo de la justicia, no puedo vivir como yo quiera. Entonces, que siendo yo justo, perfecto, santo, sin pecado, en mi vida, entonces voy a vivir mintiendo, o pecando, porque es así. No, la Biblia me está enseñando un camino de fe que es anunciar el evangelio, que es congregar la iglesia, que es tener la comunión, que es la enseñanza, que es la exhortación, varias cosas que a medida que vamos escudriñando la palabra de Dios son fortalecimientos para yo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces no es que escuchemos que porque no tenemos pecado, estas personas que están aquí en este chat están diciendo que podemos pecar. No, estamos diciendo que con más razón, y antes yo odiando el pecado, no pude vencer el pecado, ¿cuánto más ahora Cristo que venció mi pecado, yo voy a vivir una vida como le agrada a Él? Obviamente no es conforme a otras personas que se atan y se flagelan a sus espaldas para vencer el pecado o ayuno, no es en ese sentido, sino es una vida sirviendo. El Satanás nos va a venir a visitar, así como visitó a Jesucristo. Y Jesucristo le respondió, vete de mí, Satanás, porque está escrito, solo a tu Dios servirás, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás tuvo que irse, ¿cierto? Entonces vemos que esa condición de servir, de hacernos siervos de Dios, es una condición fundamental para nosotros vivir una vida conforme a la justicia de Dios o conforme a lo que agrada a Dios.